Estamos en un ciclo de charlas que son enseñanzas de Jesús, ¿cierto? De conocer ese hermano mayor, el camino, la verdad y la vida. Y les quiero empezar como contando algo que me pasó esta semana, que es una realidad, y es que muchas personas, muchos sabemos sobre quién es Jesús, ¿cierto? Todos nos hemos encontrado con alguna película de Semana Santa. Las personas se pueden hacer una idea de quién es Jesús, pero realmente muchas personas en el mundo no se toman el trabajo de descubrir quién es Él, de conocerlo, ¿cierto? De indagar en la palabra quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Esta semana, de esas cosas de Dios que uno siempre está al servicio de Él, haga lo que haga. Yo trabajo en Bancolombia, en un área de innovación, veo temas de todos los temas del mundo y pues por ningún tema aparece Dios pues en un banco, pero uno siempre puede servir. Y esta semana estábamos el jueves pasando la tarde con mi equipo de trabajo, estábamos en un café en Pergamino ahí por la 10 y yo tenía que esperar como hasta las 5:15 para ir a recoger a mi hijo en la universidad. Y coincidencialmente como a las 4:30 me quedé yo con un compañero sola. Todo el mundo se abrió porque todo el mundo ya tenía que irse y él vive en Bogotá y me iban a recoger. Ahí lo recogían ahí. Y pues ellos saben que yo sirvo mucho, ellos saben que mi pasión es entregarle mi vida a Dios, pues porque en muchos escenarios se dan cuenta de eso. Hace poco me preguntaban, ¿qué haces en las vacaciones? Y yo, me voy para una misión para Armenia, voy a ir a contar mi testimonio en colegios, ¿cierto? A los pelados que están necesitados de Dios. Entonces ellos se dan cuenta pues como, con ese tipo de preguntas se dan cuenta pues que tengo una vida pues muy entregada al Señor. Y llega él y me dice en ese momento que estábamos solos, Ana, contame qué fue lo que experimentaste, por qué estabas pasando cuando conociste a Dios. Porque es que me siento en un momento en mi vida en el que estoy buscando algo que me falta. Y pues para mí eso es... Eso pues para mí es como que se abriera la puerta de Pandora. Entonces yo le empecé a contar de mi vacío, de mis adicciones. Para los que no me conocen, yo tuve una vida sexual muy desorganizada. Tuve temas con drogas, con alcohol, unas dependencias emocionales de una pareja. Y si yo tenía una pareja, eso era una dependencia y un sufrimiento muy teso, me sentía muy sola. Y una pareja era cualquier cosa, era cualquier cosa, o sea, ni siquiera eran relaciones serias, eran relaciones que eran muy tóxicas, pero tenía, digamos, toda una deformación de qué eran las relaciones afectivas y era una mujer que no me valoraba, que no sentía que valía la verdad y cualquier cosa o cualquier persona le servía. Y yo le empecé a hablar de ese vacío que yo sentía y cómo el Señor empieza a llenar ese vacío, cómo después de una vida sexual tan desorganizada, donde era prácticamente una adicción, Dios me da a mí el don de la castidad. Yo llevo 4 años y medio, o sea, el tiempo que llevo de conversión llevo en castidad. Y cómo Dios hasta me libró de un cáncer, porque esa vida tan desorganizada que tuve, Él me limpió y me sacó de un cáncer, y ahorita también voy a contar un poquito más de eso. Y, se nos pasó el tiempo, ya eran las 5:15, y yo, ay Dios mío, ya está tardísimo. Y cerrando ya la conversación, porque cada uno tenía que irse, me dice, ¿qué me recomiendas? Y yo, lee la Biblia. ¿Has leído la Biblia? No. ¿Conoces a Jesús? No lo conozco, es que no lo conocemos. Y yo, háblale a Él y dile que lo quieres conocer. Estoy segura que Él se te va a presentar. Y lee la palabra. Le da una recomendación a las personas que se acercan como de muy primera mano a la palabra. Empieza por San Lucas. Es un muy buen libro para arrancar y muy bueno seguir luego con los Hechos de los Apóstoles. Y ahí va la historia con mi amigo. Obviamente están las oraciones mías y espero que estén las de ustedes. Y sé que el Señor se
se le va presentado. Pero empecé con esta historia porque este bloque en el que estamos ahora es sobre las enseñanzas de Jesús. Y a mí me cuestiona porque realmente no lo conocemos, la gente no conoce quién era, cómo actuaba, qué hacía, porque es el modelo de hombre a seguir. Entonces les recomiendo escuchar en el canal las charlas que ya han dado. Ya se publicó la de las bienaventuranzas, que es hermosa, la de Santiago, es espectacular, y próximamente se irán pues publicando otras que estamos dando. Entonces hoy vamos a seguir ahondando en las enseñanzas de Jesús desde una historia. Y es una historia con la que yo me identifico con ese pasaje que os contaba, que es el de la mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? Esa mujer que le llevan a Jesús porque acababa de ser sorprendida siendo infiel. Y pues vamos a conversar un poco y voy a leer esta parte. Esto es San Juan capítulo 8, y la historia va desde, puede ser desde el 1 hasta el capítulo 11. Y aquí vamos a conocer un poquito de cuál fue el comportamiento de Jesús, cuál fue el comportamiento de esta mujer, y también cuál fue el comportamiento de los que llevaron a esta mujer ante el maestro. Bueno, entonces dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ya nadie habla. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Cierto? En la ley, por allá en Deuteronomio, que es un libro donde muestra toda la ley que escribió Moisés, 613 reglas, el hombre y la mujer que fueran encontraron adulterio, no solamente la mujer, digamos que el mal se escapó, pues que estaba ahí involucrado se escapó y no lo alcanzaron a coger, no, que cuidó con la mujer. El hombre o la mujer que fueran a encontrar adulterio debía ser asesinado a piedra, ¿cierto? Digamos que ese era el castigo. Y pues el castigo, antes de que Jesús entregara su cuerpo y se entregara a la muerte, se entregara a la cruz por nosotros, el castigo del pecado era la muerte, ¿cierto? Entonces yo creo que este mandato era muy específico y era, yo creo que muy claro de cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y desde el momento del pecado original nosotros estamos condenados a muerte, porque ya habíamos pecado, hemos pecado y seguiremos pecando porque no somos perfectos, ¿cierto? Y estos hombres guiados por la ley llevan a esta mujer ante Jesús. Y acá es hermosísimo ver, y yo creo que muchos de los que estamos acá hemos sentido esa redención que sintió esta mujer en adulterio, o encontrada en adulterio. Y es que cuando nos presentamos ante Jesús con nuestros pecados, con todas nuestras faltas, Él no nos juzga, porque si ustedes ahorita podemos volver a leerlo, en ningún momento la juzgó. En ningún momento la juzgó. Y luego de lanzar esa palabra de quien esté libre de pecado, quien tire la primera piedra,
Y el único ahí presente que era completamente libre de pecado era el mismo Jesús. Y él, siendo Dios, siendo perfecto, siendo libre de pecado, no lanzó la piedra. Dejó que esta mujer pudiera continuar viviendo, y pues su llamado siempre es no peques, ¿cierto? Entonces, esto es una muestra, y yo creo que es como una prefiguración de lo que iba a ser la muerte de Jesús por salvarnos. Él en ese momento estaba salvando a esa mujer de morir, de ser apedreada, y esto fue lo que él hizo en la cruz por nosotros, donde entregó su vida para que nosotros pudiéramos irnos tranquilos como esa mujer se fue. Y no solamente irnos tranquilos, sino tener una oportunidad de ser una nueva persona en él. Yo tengo un testimonio muy teso de cómo Dios nos limpia, de cómo Él realmente nos vuelve nuevas criaturas, y tiene que ver con lo que les comentaba ahorita de la vez que en algún momento me tuve diagnosticado de cáncer, debido a que yo tenía una bacteria que se llama el papiloma 16, es muy agresivo, es el que provoca como el 70% del cáncer de útero. Yo lo tenía, me dice mi ginecóloga, tengo que hacerte una biopsia. Yo en ese momento estaba dando un curso en Barranquilla, estábamos dando el curso en el hotel donde yo tenía mi habitación en ese momento, y yo dejo un momento el taller para ir a mi habitación, pues a mí la noticia de que tengo que hacer una biopsia, puede que tengas cáncer, o sea, eso no es fácil de asimilar, o sea, uno se asusta, uno realmente ya se siente con cáncer. Y yo en ese momento ya Dios me había dado el regalo de la castidad, y cuando yo voy a la habitación, yo caí como postrada, como en oración, y yo creo que algunos saben eso, pero para los que no lo saben, yo creo que está muy al lugar con esa historia de la adúltera. Yo empecé a ver como cuando dicen que uno se va a morir, que empieza a ver toda la vida como por cuadros, como súper rápido. Yo empecé a ver todas las responsabilidades que había hecho en mi vida sexual, pero todas, una cosa impresionante. Y al final de esa visión, yo veo a Jesús que me dice, yo te limpié. O sea, yo te limpié. Yo en ese momento sentí como Dios realmente me mostró que realmente se había entregado y que me había quitado de encima todas las consecuencias de todas mis responsabilidades sexuales. Y yo caí como en un agradecimiento, y yo en ese momento yo dije, yo no tengo cáncer, yo soy sana, yo tengo un útero sano. O sea, mi Jesús realmente me limpió, me sanó, me restauró. Y en ese momento la ginecóloga me llama, en la biopsia, ve tomando esas pastillas que son buenas para que vayas expulsando el virus. Yo ni siquiera compré las pastillas. Yo ya no me Jesús. O sea, yo estoy completamente segura. Y ahí era mi fe también actuando, ¿cierto? Porque por fe también agradamos, y por fe también arrebatamos los milagros del cielo. Y yo tuve que esperar como el mes para que me hicieran la biopsia por una situación, no recuerdo muy bien, la pude esperar con calma. Y el día de la biopsia me dice la ginecóloga, tienes un útero completamente sano. O sea, el virus no ha podido hacer nada en tu organismo. Ya es cuestión de que él se vaya. El virus se va en algún momento, y al año volví a exámenes, ya no tenía el virus en mi cuerpo. Entonces, este pequeño testimonio que les cuento es para mostrarles esa obra de salvación que Jesús hace por nosotros, y que Él en este momento de nuestra existencia es ese Jesús que salva y que nos cuida y que nos limpia y que nos perdona de todo aquello que hemos hecho mal, y que siempre nos está limpiando constantemente, y su amor y su misericordia son nuevas cada mañana. Hay un día que va a volver, ya va a volver en el papel de juez, ¿cierto? Que ahí ya va a haber un juicio, o ese juicio final que se habla en las escrituras, sí se va a dar, y Jesús sí va a llegar a juzgar, ¿cierto? Pero en ese momento estamos en ese Jesús que entregó su vida y que nos limpia y que nos salva a cada uno de nosotros. Y vemos cómo lo hace con esta mujer adúltera. Hay una cosa muy linda,
y es ver cómo Él nos escandaliza. O sea, ahorita que lo leíamos, Él se la presentaron, le dije, Él siguió escribiendo. Él no se inmutó. Volvieron los fariseos y pero vení Jesús, o sea, como que ellos eran los que lo incitaban a que opinara algo. Y finalmente Él lanza esa pregunta espectacular de, bueno, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hoy meditando en esto que les traía de enseñanza del Señor, el Espíritu me colocaba en el corazón, y es que Jesús no se escandaliza con el pecado. Dios odia el pecado, ¿cierto? Ama al pecador. Quien estaba frente a Él en ese momento era esa mujer, ¿cierto? Era la pecadora. Y Él ama a esa mujer y no se escandaliza. Porque además Él sabe que no somos perfectos. El Señor sabe que no somos perfectos. Sin Él, sin el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, su obra no puede realizarse. Somos imperfectos. Y aquellos de nosotros que están buscando la perfección, como yo alguna vez la busqué, pues nos tenemos que bajar de esa nube, porque no lo vamos a lograr. En nosotros habita quien es la perfección, ¿cierto? El Señor. Es más, es que es demasiado hermoso ver cómo Dios, que es perfecto, decide vivir en esas vasijas de barro, quebradas, unas medio chuequitas, otras en remodelación, otras todas en construcción, pero Él decide vivir en nosotros, que es lo más hermoso, ver cómo Él es tan humilde que decide estar en los templos que somos nosotros, que somos imperfectos como tal. Y en ningún momento la juzgó ni se escandalizó, la perdonó. Lo que es más le dijo, ¿cierto? Y es lo que siempre el Señor nos está invitando a hacer, porque no se escandaliza, se pone triste, ¿cierto? Como dice la palabra, el Espíritu Santo se constricta, ¿cierto? Se pone triste, porque cuando pecamos estamos yendo contra la naturaleza divina que hay en nosotros, estamos yendo contra nosotros, estamos yendo contra Dios, pero nunca se va a escandalizar. Y nunca va a haber, y no existe, un pecado que no le podamos presentar a Dios. Todo lo que hagamos es perdonable, completamente todo. Entonces, esta primera parte de la reflexión de las enseñanzas de Jesús es que siempre presentémonos ante Él tal y como somos, con nuestra imperfección, con lo que pensamos, con lo que creemos. Si estamos bravos con Él, no importa cómo estemos, pero presentémonos genuinamente como esa mujer que me imagino que estaba medio desnuda cuando la presentaron, pues si la habían cogido en pleno adulterio. Frágiles, vulnerables como somos, presentémonos ante Él, que Él nos va a entregar esa palabra, que nos va a ayudar a sanar, a vivir en paz y en tranquilidad, como lo experimentamos muchas veces en nuestra vida. Bueno. Entonces, ya visto esta historia del lado de la mujer, ella recibe ese perdón, ella recibe esa salvación del Señor. Él la invita a que siga su camino, que siga adelante, que no peque más. Y esa invitación que Dios nos hace todos los días, y que cada día somos nuevas criaturas en Él. Que nos equivocamos, que tenemos errores, pero que también vamos avanzando de su mano y que vamos mejorando en muchos aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Hay otra parte que ya quiero que miremos, y es el papel que juegan en esta historia los fariseos, quienes llevan a esa mujer y la acusan frente al Señor, quienes la están juzgando. Y la pregunta aquí para cada uno de nosotros es: ¿cuándo nosotros tomamos ese papel de fariseos? Y ya aquí una amiga mía, Josu, que estos días estaba pensando mucho en eso, porque decían, pues no por hablar de política, sino que simplemente decían así, es que Petro criticó pues el presidente anterior como había tratado lo que había pasado en San Andrés, y ahora a él pues le había pasado igual.
Entonces, inmediatamente me puse a pensar en eso, en lo que dice la palabra, pues que juzgue y serás juzgado. Entonces pensé, si él se puso en el papel de juzgar y ahora se está juzgando a él, y dije, pero y pensé yo, ¿cuántas veces lo he hecho yo también? ¿Cuántas veces me he puesto a juzgar? Y después, uno cae en el mismo. Pero como ver eso me llevó a hacer, y todos estos días, cada que me acuerdo, no, qué teso. Es muy teso, es muy teso. Somos muy buenos jueces de la vida. Somos perfectos jueces. Nosotros podemos juzgar la situación de cualquier persona. Es que usted le llega a su vecina y le cuenta la historia que tuvo con la cuñada y usted juzga inmediatamente. ¿Cierto? Y dice, no, es que esto estuvo mal hecho, esto se tira y empieza. Somos jueces implacables. Y en ese momento se me olvida una amiga que tiene una frase muy buena, pero es que no me recuerdo muy bien cómo es, pero es que somos muy chichipatos, pues, es que somos unos pobres jueces, Pinches jueces con el rabo, pues, con la paja en el ojo. Entonces, y aquí hay una reflexión muy importante, y es algo con lo que yo creo que luchamos mucho y con lo que tenemos que trabajar mucho, y es no ser el juez de los demás. Nosotros no somos nadie para juzgar a los otros, ni siquiera a aquella persona que nos haga daño, ¿cierto? Y algunos hemos tenido dificultades y cosas muy difíciles en la vida. A mí, por ejemplo, me mataron a mi papá cuando tenía 12 años. Era un papá hermoso que yo amaba profundamente. Y ya hoy, gracias al Señor, perdoné a quienes lo mataron y vamos a reactivar el servicio de los presos de la ceja, ¿cierto? Vamos a reactivar el servicio. Porque además Dios me puso más amor en el corazón por los presos. Y me mostró que también ellos habían sido maltratados y que también ellos son corazones heridos y que son personas necesitadas del Evangelio y que también necesitan la esperanza del Señor. Todos lo necesitamos. No importa qué hayamos cometido, no importa. Y somos jueces implacables. En estos días que en Medellín han estado matando a algunos presuntos pleteros. Y uno ve cuando ponen las noticias y empezamos a decir, es que se lo merecen, qué bueno que la gente está haciendo eso, es que va a tocar es tener un arma y hacer lo mismo, es que lo que se merecen es chumbimba, perdón las palabras, pero así hablamos en la calle. Y no, por ellos también se murió Jesús. Y somos siendo esos fariseos que llevan a esa mujer allá entre él, cada que nosotros hacemos un juicio contra nuestros hermanos. Y es algo que yo le pido a Dios que me ayude muchísimo porque lo he vivido, lo difícil que es no hacerlo. Hace unos meses tuve una dificultad con un par de amigas que amo profundamente y yo me las quería tragar vivas porque yo sentía que habían obrado mal contra mí. Y en ese momento Dios pudo darme algo de dominio propio y me pudo detener frente a los actos que yo pudiera hacer como para empeorar la situación. Y en medio de eso duele, se siente traicionado, se siente de todo. Yo me fui a una hora santa, a alabar y a la Eucaristía, y estoy allá pues como en alabanza. Y en ese momento Dios me mostró también cuáles habían sido mis faltas frente a esa situación. Y también me mostró que acciones mías no eran puras de intención, que tenían unas intenciones medio retorcidas. Y yo, uy, Señor. Y también me mostró las faltas que han cometido mis amigas. Pero su invitación en ese momento es, ora por ellas. También tienen situaciones que resolver en su corazón como tú tienes situaciones que resolver. Y como que darme como haberme detenido en mis acciones, haberme podido contener y habérselo presentado a él primero y que él me mostrara la verdad, me mostrara mi pecado, me mostrara el de mis hermanas, pero además que me mostrara que también debía ser misericordiosa. Ustedes no saben la sanidad que me trajo. Y pude pedir perdón a ellas por lo que yo no había hecho bien y pude perdonarlas por lo que también ellas me hicieron bien y se restauró esa relación. Y así va a pasar con cada una de las relaciones que vivamos.
dentro de nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Somos imperfectos, actuamos desde las heridas del corazón y cada que estemos y nos descubramos juzgando a una persona, en primera instancia pidámosle al Espíritu Santo que nos permita no tratarlo con nadie, sino con Él, ¿cierto? No empezar como a hablar de la persona, o sea, que realmente podamos tratarlo con Él. Y muchas veces uno como con un hermano en la fe, como ve, yo necesito sacar esto, también uno lo puede hacer, ¿cierto? Pero como que en un momento de oración y quizá pues de entregarle al Señor, pero quiero entregar a ti. Pero ojalá empecemos a frenar la lengua y si lo empezamos a tratar con Él, nos empezamos a sanar de este mal que es tan grande. ¿Quién es el gran juzgador? ¿Quién es el gran juzgador? ¿Quién es el gran fiscal? El diablo. Satanás. Y cada que Satanás a Dios que yo mismo, yo no quiero ser más el dedo de ese mal. Cada que juzgamos, somos el dedo acusador de Satanás. Estamos siendo armas de Satanás. Hay algo con respecto a eso que también me ayuda mucho, está en Romanos 8, primer versículo. Dice el Señor, esto dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya nadie nos puede juzgar, solamente Dios. Y nosotros no tenemos el derecho a juzgar absolutamente a nadie. Todos somos redimidos por el Señor. ¿Cierto? Hay los que ya lo reconocemos como nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Hay otros que no, pero no importa, no estamos llamados a juzgar. Y ahí es donde también, cuando estemos descubriendo, juzgando al hermano, al familiar, a una persona en la calle, pensemos en los fariseos. O sea, lo estamos llevando así, llevando de la mano del Señor, como mira lo que está haciendo esta persona. Y no somos nadie para eso, no somos nada. Debemos ocuparnos primero de la paja que hay en nuestro ojo. Y con eso les cuento que tenemos de qué ocuparnos hasta el día que nos muramos. Porque esa paja ahí va a estar grandecita hasta el día que nos vayamos a ir para el cielo. Entonces esa es una segunda invitación desde esa mirada de los fariseos que el Señor nos quiere enseñar hoy pues por medio de esta historia de Jesús. Y hay otra cosa que también quería traer como reflexión hoy, y es cuando ese papel de fariseos, ese que va a tirar la piedra, somos nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros peores verdugos. Y muchas veces, nosotros no nos perdonamos los errores que hemos cometido. Muchas veces somos nosotros los que nos ponemos nosotros mismos frente al muro y nos lapidamos a nosotros mismos. Y ahí estamos en el inválido del sacrificio del Señor en la cruz. Porque si Él nos perdonó, yo como no me he perdonado, como no he permitido que eso baje a mi corazón. Y este es un mensaje que yo he traído en charlas desde el 2018 o el 2019. Y este año me encontré con una situación y con 2 errores que había cometido que no me quería perdonar. A cualquiera nos puede pasar. Creamos pues que tenemos la relación super madura con Dios, que ya pues mejor dicho, eso creo que uno aceptó la salvación y que uno aceptó el perdón del Señor siempre. Hay que estar revisando nuestro corazón porque nos podemos encontrar con situaciones que no nos hayamos perdonado. Y yo me encontré con esa situación este año y pude ver cómo esa falta de perdón, cómo esa descalificación que ni siquiera yo hacía con palabras, que me ha ayudado como a cuidarme mucho de las palabras que pronuncio hacia las otras personas o hacia mí misma.
Porque las palabras son bendiciones o maldición. Entonces, trato de que sean bendición, ¿cierto? Y de declarar para mí o para los demás todo aquello que sea de bendición. Pero ni siquiera pronunciar las palabras, pero en mi interior me estaba descalificando y me estaba considerando una causa perdida, una causa que no podía ser redimida por el Señor por 2 errores que había cometido, por 2 errores que no me perdonaba. Y esa descalificación y esa falta de perdón hacia mí misma me estaban envenenando el corazón. Espiritualmente se estaban convirtiendo como en un veneno. ¿Y qué estaba haciendo ese veneno? Me estaba haciendo perder la esperanza. Y cuando uno empieza a perder la esperanza, se empieza a deteriorar la relación con Dios. Porque en ese momento en mi corazón entró la duda de si el Señor sí iba a ser capaz con este caso perdido. En ese momento yo me estaba considerando un caso perdido para el Señor. Por 2 errores que me pegaron duro en el ego, me pegaron duro en mi caminar, me hicieron ver cómo estaba pensando que eran cosas buenas que venían del Señor y no eran cosas buenas, y eran cosas que no eran buenas y estaban disfrazadas de buenas. Pero de eso también el Señor nos va a levantar. De cada error, así estemos cambiando el Señor. Así muchas veces creamos que nuestro discernimiento, no, esto es del Señor y nos vamos por el que resulta que no, yo fue cuchillo donde me metí. El Señor también nos va a sacar de ahí. Fue tanto lo que me descalifiqué que hace 15 días en una oración tuve una liberación con respecto a ese tema. Tuve un quebranto y un llanto y unos hermanos estaban orando por mí, y ahí fue donde literalmente la persona que oró por mí me dijo: Anita, era un veneno en tu corazón, te estás descalificando tanto que te estaba envenenando el corazón. Y yo después de esa oración y como esa llorada, ese quebranto tan fuerte, que eso también tiene liberaciones por medio del llanto, ustedes no saben la paz que yo experimenté. Y otra vez como que me volvió la esperanza, y otra vez como que la conexión con Dios se puso súper chévere, y otra vez como que... Pero todo eso había surgido de una duda que había nacido en mi corazón de Dios sí será capaz conmigo. Y no hay una causa perdida para el Señor, ninguna, absolutamente ninguna de nosotros es una causa perdida. Ninguno de nosotros es algo que no somos, algo que Dios no pueda transformar. Y tenemos que, y eso pasa con las personas que buscamos mucho la perfección, porque crecimos pensando que necesitábamos ser perfectos, teníamos que merecer que nos amaran. Eso tiene pues todos los temas que ver y todos los rayones que ver con la infancia, con la mía. Pero lo que sí aprendí en ese proceso es que vamos a ir cometiendo errores, y pues el Señor nos ama tal y como somos, y podemos cometer el error que sea, pero Dios vuelve y endereza la senda. O sea, cuando nosotros estamos como desviando, Él vuelve y nos endereza. Entonces nosotros tampoco tenemos el derecho de ser los verdugos de nosotros mismos. La culpa. Dale, Samuel. Perdón, ¿qué es verdugo? Ese verdugo es como quien te ejecuta. ¿Cierto? Es como Quien te pega. o sea, entonces Tú mismo te flagelas. que uno mismo se flagela. Entonces, si el ejemplo que estoy poniendo de la mujer adúltera, ella iba a ser apedreada por las otras personas, pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos apedreamos. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos autodescalificamos, el que nos autodestruimos con lo que pensamos de nosotros. Puede ser muy duro, niña. Pues yo lo digo porque yo con Dios hago convenios. Hacemos compromisos. ¿Cree que están negociando? Haces compromisos. Hago compromisos, en serio, no, yo hago compromisos con Dios, entonces yo digo, bueno, si tú me das esto, yo te doy esto, y hacemos el compromiso. Pues claro, yo siempre soy la que fallo. Cuando yo fallo es muy duro, porque viene la culpa. Una cosa es la conciencia, otra es la culpa. Cuando viene la culpa,
no soy capaz de hablarle. Por ahí en una semana no soy capaz, es lo que yo digo, no me siento merecedora de que él me escuche. Entonces en nuestro apartamento, pues en nuestra casa donde tenemos nuestro lugar de oración, en serio, yo físicamente paso de lado. Paso de lado y no soy capaz de mirar, porque es que eso es el verdugo, porque me flagelo demasiado, porque yo fui la que fallé. Yo dije, pero es que yo te prometí y yo te fallé. Y yo le digo a mi gordito, yo es que volví y le fallé otra vez. Esa mamá bonita, no, que está siempre pues con un niño, pues está, promete lo mismo y es lo mismo en lo que cae. No, además que ni siquiera me quiere mirar. Y es tanta la flagelación, es tanta la culpa que yo no me siento ni siquiera capaz de ir a la me da pena de él. Y es por ahí una semana, como que los primeros días es muy horrible y ya cuando va llegando como que el fin de semana o ya han pasado 4 o 5 días, como que yo ya misma voy diciendo, oye, ya me está sonriendo, ya como que me está mirando, y vuelvo y me acerco, pero la culpa es muy dura, la culpa y la flagelación son Sí, muy duras. y la culpa no es buena, es finalmente el enemigo, ¿cierto? Porque hay una cosa y es la conciencia del pecado, ¿cierto? Y es saber que la embarré. Y que, Señor, te pido perdón y de corazón y realmente sentirlo, porque yo pequé con esto. O sea, aquí me alejé, aquí no te amé, no amé a mi hermano. El pecado está bien, pero que le damos la espalda a él. Y ya, o sea, somos limpios, él se olvida de eso, él tira eso al fondo del mar y nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿cierto? El problema es que nos quedamos así. Y muchas veces inconscientemente nos quedamos así. Yo no pensé que yo me estaba culpando tanto por los errores que había cometido. Y pues en esa oración me di cuenta y yo, Dios mío, o sea, no lo había visto, o sea, no lo vi, se me estaba enfriando la relación con Dios. Entonces también como que estemos muy pendientes y pidamos al Espíritu Santo que nos revise el corazón de en qué estamos nosotros siendo cargados, tirando la piedra, en que no estamos recibiendo el perdón del Señor, es que hacemos inválida la cruz del Señor. Bueno, es lo que te traía para hoy, preguntas, dudas.